nueva conversación que abrimos a través de las pantallas de CNN Chile. Hoy queremos analizar un tema que es fundamental respecto a lo que ocurre en la zona sur de nuestro país, que tiene relación con la identidad de la cultura mapuche, de nuestros pueblos originarios, y cómo eso puede ser tan decidor en lo que puede estar por venir. Y para eso vamos a comenzar con un dato que nos entrega la última encuesta Academ, que dice que precisamente el 79% de las personas cree que la solución pasa por la vía política y del diálogo. Pero para que ese diálogo avance, para que sea fructífero, debemos primero dejar de lado prejuicios y sobre todo entendernos. Por eso es que es tan importante el lenguaje, la lengua. De eso y otros temas vamos a conversar en el día de hoy con Elisa Loncón Antileo. Ella es doctora en lingüística de la Universidad de Leiden en Holanda, además también especialista en mapudungún y es parte del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile. Pero la verdad es que, Elisa, nos quedamos cortos con todo tu currículum, que es muy extenso y que se ha dedicado durante mucho tiempo a estudiar este tipo de tema. ¿Cómo estás? María Marila Mien, Inche Comel Calén, le saludo en mi lengua y le digo que estoy muy bien, gracias. Elisa, tú siempre has reivindicado y has dado a entender lo importante que es la lengua, sobre todo para una cultura ancestral, para un pueblo originario, porque finalmente también eso tiene que ver con lo que son. ¿Cómo ves Claro. la falta de comprensión de esta situación que se está viviendo, este conflicto permanente, y cuánto de eso tiene precisamente que ver con el lenguaje? Bueno, es fundamental el uso del idioma para acercarse al mundo mapuche, para establecer inteligibilidad con lo que plantea, porque como sabemos todos, la lengua es el alma de un pueblo y nosotros como pueblo mapuche o todos los pueblos eh, hacen uso de ese comunicación. También que la lengua nos constituye como seres humanos. En realidad somos seres humanos en la medida que nosotros tenemos lenguaje. Y todo lo que codificamos de la realidad, lo que tenemos de memoria, lo que nosotros podemos construir para el futuro, todo se construye con la lengua. Entonces, si este componente del ser humano queda fuera del diálogo y del acercamiento, es imposible poder entrar a ese mundo y comprenderlo en su profundidad. Ujú, ujú. Nos ha costado mucho como país, como Estado, como chilenos comprender y entrar en ese ámbito, en esa construcción que es distinta, que tiene una relación con la naturaleza, desde el punto de vista sociocultural, y por eso tú has abogado muchísimo en que lo primero es conocer lo que es la identidad y al pueblo mapuche, y eso debiese estar en nuestra malla curricular. ¿Cómo han sido también las recomendaciones y el trabajo y por qué ha tenido dificultades este aspecto que en la educación sabemos que es fundamental y sobre todo porque esperamos que las nuevas generaciones no cometan los errores que todos hemos cometido, ¿no? Claro, yo creo la lengua también es un instrumento político, es un hecho político, porque cuando uno nombra la realidad en una lengua está haciendo un acto político. Y con esto también, cómo se ha hecho desde las políticas institucionales, por ejemplo, una cosa que fue profundamente, que trastocó la identidad en mapuche fue cambiarle los nombres a través de la instauración del registro civil. Originariamente, los mapuches teníamos un solo nombre y en ese nombre se especifica un vínculo familiar, territorial, pero un vínculo particular con la naturaleza. Nosotros no en vano somos mapuche, gente de la tierra, porque y estos componentes hoy día están en los apellidos, entonces hay linajes espirituales insertos en la identidad de cada mapuche. Hay gente que viene de los linajes espirituales, por ejemplo, de la culebra, otros son filu, ¿no? Por ejemplo, painefilo. Otros que vienen del linaje de la piedra, por ejemplo, Calfu, Lican, Namuncura, Caifukura, todos ellos vienen del linaje de la piedra y todo eso está codificado en la lengua.
Entonces, lo que ha pasado con las políticas estatales es que no se impuso a través de la institucionalidad de la escuela y de todo tipo de institucionalidad un pensamiento eurocéntrico, pero también la lengua, el español. Entonces, toda la posibilidad que se le entregó a los pueblos originarios es justamente ninguna posibilidad de seguir siendo con su identidad y seguir siendo con su idioma, Exacto. con su filosofía, su cultura, sino que había que adoptar la otra cultura para poder ser interactuar con la institucionalidad. Entonces eso afectó profundamente la práctica del idioma, la identidad de los niños y de todos los mapuches, y por eso también se ha perdido tanto la lengua, y también hay gente que ha entrado a modificar sus apellidos, porque junto con eso se suma una carga peyorativa, racista, que en el fondo lo que hace es no valorar la cultura y dejar la lengua como algo inferior. Se minoriza el pensamiento de los pueblos originarios. Te quiero llevar también a otra cosa que es importante de incluir en esta conversación, sobre todo también ahí recomiendo una reflexión que tú hiciste en el sitio CIPER respecto al feminismo y el pueblo mapuche. Y ahí tú hablas de una triple discriminación en el caso de las mujeres mapuche, por ser pobre y por ser mujer, y que por eso puede haber diferencia con la mujer blanca chilena, que obviamente reivindica más lo que tiene que ver con el género y no otros aspectos que están muy presentes. Pero sí tú pones mucho énfasis en que desde la concepción, desde la cosmovisión de ustedes, siempre ha estado lo femenino y lo masculino. Entonces, pensando en que queremos reflexionar en lo que, yo vuelvo a insistir, hemos fallado y se puede cambiar, ¿qué rol también y qué preponderancia le ves a la mujer mapuche? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, sí. Partiendo de la pregunta, ¿sí? Sí. ¿Ya? Ah, ya. ¿Sí? La pregunta, perfecto. Sí. Ya, gracias. Elisa, hay otro aspecto que me parece importante revelar en esta conversación, que es, de hecho, a partir de un documento, una reflexión que tú haces en el sitio CIPER en cuanto a feminismo y pueblo mapuche. Tú hablas ahí de una triple discriminación, por ser mapuche, por ser pobre y por ser mujer. Entonces quiero preguntarte cómo en este proceso en el que encontramos y esperamos que obviamente pueda revertir toda esta carga histórica que hay en la relación con nuestro pueblo originario, ¿qué rol le ves precisamente a las mujeres mapuche? Bueno, yo me acerco al pensamiento y a la identidad del pueblo mapuche a través del idioma. Entonces, y hay un antecedente histórico de esta triple discriminación. Sin embargo, siempre tenemos que incorporar un cuarto elemento, y ese cuarto elemento tiene que ver con la resistencia de las mujeres, el valor de las mujeres, que no se han quedado en el dolor de lo que implica esa triple discriminación. Entonces, ¿dónde se apoya a la mujer para continuar su gestión, su determinación de apoyar a la familia, a los hijos, al pueblo, a la cultura? Y eso, a partir de la lengua uno, y mucho también por lo que enseña la tradición oral, los pueblos originarios tienen una filosofía siempre de oposición entre dos componentes, y es fundamental la relación femenino-masculino. Entonces, así como hay cerros femeninos, hay cerros masculinos, árboles femeninos, árboles masculinos.
¿Por qué? Porque los opuestos siempre tienen que estar en relación para establecer los equilibrios. Desde ese pensamiento, la visión de la mujer, la mujer y lo femenino tiene un espacio de expresión profunda dentro de la cultura. Y en ese espacio de profundo hay espacio también para que eso femenino aflore. Entonces, esto te estoy hablando del pensamiento filosófico mapuche que está en el ADMAPO. Todos estamos en esta tierra y tenemos la tarea de cuidar la naturaleza, cuidarnos entre nosotros, pero y eso es posible siempre haciendo los equilibrios, y por eso es que se necesita lo opuesto, lo femenino y lo masculino. Y esto está en la tradición oral. Hay muchos relatos orales que enseñan a los niños del espíritu femenino de la naturaleza. Por ejemplo, hay espíritu femenino en el mar, la chumpal es un espíritu femenino del mar. Hay espíritu femenino en la montaña, Cupuca es un espíritu femenino de la montaña. Hay en los ríos, en todas partes. Entonces, desde esa mirada filosófica y práctica, porque esto se traduce en enseñanza práctica en el sistema educativo mapuche, tenemos la posibilidad los mapuches de reivindicar el valor de lo femenino, el valor de la mujer para la continuación del futuro del pueblo mapuche. Y eso está, como te digo, registrado en el idioma. Sí. Elisa, nos queda muy poco tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte, haciendo ahí también un resumen de todo lo que has planteado, sobre todo la búsqueda de ese equilibrio, ese entendimiento y de cómo el lenguaje crea realidad, por qué tú planteas algo que es súper importante, hablar de interculturalidad y no de multiculturalidad, para entender lo que ocurre entre el Estado chileno con el pueblo mapuche. Es fundamental las relaciones interculturales porque te plantea un paradigma de posicionamiento frente a la sociedad y frente a la política. Tiene como base tres argumentos importantes que para que se practique la interculturalidad hay un componente de tipo político, hay un componente epistémico y también lingüístico. Lo lingüístico tiene que ver con la pluralidad de lenguas que tienen que entrar en acción en la institucionalidad y principalmente en la educación. Lo epistémico es que se tiene que abrir todo el sistema institucional del Estado a incorporar las formas de entender el desarrollo, el mundo, el tiempo, esto mismo, las relaciones hombre y mujer, hacia un pluralismo. No podemos ser orientados por un pensamiento occidental, cristiano, eurocéntrico, porque eso no representa el pensamiento de los mapuches, y nosotros lo que estamos buscando es la continuación del futuro de las culturas, de nuestras culturas. Y en lo ético-político es la mirada hacia considerar los derechos fundamentales, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, donde entra la lengua, el territorio, autonomía, autodeterminación, pero también considerar las brechas sociales de equidad en que se encuentran. Yo, por ejemplo, un ejemplo concreto, decir que si somos el 12% de la población chilena, la población indígena en total, los 10 pueblos que integran a la población indígena, y en mi caso de mi universidad, la Universidad de Santiago, existe más o menos un 6% de matrícula indígena. Eso significa que hay una brecha, que no todos los indígenas llegan a la educación superior. Entonces, si queremos hablar de interculturalidad, hay que garantizar los derechos, equiparar, terminar con la brecha y garantizar la posibilidad de que todos los pueblos indígenas reciban, sean atendidos, educados conforme a sus derechos. Ahí hay un trabajo grande que hay que hacer a nivel de la política institucional del Estado, y nosotros estamos también planteando que en el futuro se pueda tener una constitución plurinacional e intercultural de diálogo, de aprendizaje y de valoración. Si no tenemos eso, no podemos nosotros pensar en el futuro como pueblos. Exacto. Elisa, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo, esta conversación que además también buscaba dejar de lado que la discusión respecto a la relación que tenemos que
y el deber con nuestros pueblos originarios y con la cultura mapuche no puede basarse netamente en hechos de contingencia, de seguridad, ni siquiera solo de política, porque hay muchos aspectos trascendentes que están en esto. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a toda la audiencia. Veo que allá la mía en Que estés muy bien. Bueno, seguimos resonando muchas de las cosas que surgieron en esta conversación y por eso también decir que si el 76% de los chilenos está de acuerdo que hay una discriminación con el pueblo mapuche, es deber de todos, primeramente poder comprenderlo, poder respetar sus tradiciones, su visión y a partir de eso esperar que obviamente podamos construir una nueva relación. Muchísimas gracias, que estén muy bien, nos vemos en la próxima.